Hoy vamos a ver un tema bastante importante que es la arquitectura del Renacimiento en España. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es en qué ambiente social se desarrolla cada arte. En este caso, en España, el componente burgués, es decir, la alta burguesía que es capaz de comprar obras de arte, es muy escasa. Y por lo tanto, la mayor parte de los donantes de obras y de los que compran obras de arte van a ser o bien la Iglesia o bien la nobleza y también en muchos casos, sobre todo, la monarquía hispánica, que en ese momento goza de grandes riquezas. Esto nos separa mucho de la situación que había en Italia. En Italia había numerosas ciudades-estado como Siena, Parma, Ferrara, y cada una de ellas va a pugnar con las demás por tener las mejores obras de arte. El Renacimiento en España es un arte de importación, es decir, surge en Italia y va a llegar aquí en el siglo XVI, aproximadamente un siglo más tarde. ¿Y cómo llega? Va a llegar o bien por artistas italianos, por ejemplo como Domenico Fancelli en la escultura, o por españoles formados en Italia, como veremos después con Berruguete. En cuanto a la arquitectura, vamos a ver que pasa por tres momentos distintos en este siglo XVI. Un primer momento, que se correspondería con el primer tercio del siglo XVI, es el estilo plateresco. Un segundo estilo, que se corresponde más o menos con el segundo tercio del siglo XVI, es el Renacimiento clasicista o purista. Y al final, y ya correspondiendo con el manierismo en Italia, tendríamos el Bajo Renacimiento o estilo herreriano o escurialense. Este primer estilo, que vamos a llamar plateresco, es un estilo que se reconoce fácilmente por la cantidad de decoración que tiene. Conchas, escudos, almohadillado, frontones, con decoración muy minuciosa, y se llama plateresco porque se parece mucho a la decoración que en aquel momento hacían los plateros. La podemos encontrar en arquitectura civil, como las universidades, lo vamos a ver ahora, o bien religiosa, como por ejemplo en esta iglesia. Vamos a ver qué podemos ver en esta iglesia que sean elementos renacentistas. Recordad que el Renacimiento no copia directamente del mundo clásico, sino que coge algunos elementos y los recombina a su manera. Por ejemplo, aquí vemos una bóveda de cañón con casetones, vemos un friso con decoración, pilastras adosadas, arcos de medio punto, que son típicamente renacentistas también, y sin embargo vemos que todavía aquí hay pináculos que nos están hablando de un momento de fusión entre el plateresco y el final del gótico. En este palacio del pueblo de Cogolludo en Guadalajara, pues vemos, por ejemplo, el almohadillado, un almohadillado muy evidente, una crestería en la parte de arriba con muchísima decoración de filigrana muy finita, un escudo, ¿vale? Y una entrada, un pórtico muy decorado, con columnas llenas de decoración. Este tipo de decoración tan menudita es lo que nos hace reconocerlo como estilo plateresco, aunque todavía hay un punto de gótico en algunos de sus elementos. Aquí podéis ver muy bien cómo es el almohadillado. Sin embargo, el edificio más típico del plateresco va a ser la Universidad de Salamanca, la fachada de la Universidad de Salamanca, en la que tenemos una fachada retablo llena de decoración, con multitud de elementos decorativos como los bucráneos, las panoplias, lo vamos a ver ahora. Se corresponde un poco la fachada con la proporción áurea o proporción dorada que ya usaban los romanos y los griegos. En la parte de abajo encontramos un medallón en el que aparece el busto de los reyes católicos. En el centro aparece el escudo del emperador Carlos V y al lado el águila bicéfala del emperador, símbolo de imperio, y a la derecha tenemos el águila de San Juan, propia de los reyes católicos. En la parte de arriba pues vemos al Papa, que está exhortando a unos cardenales. Aquí podéis ver este tipo de decoración tan menuda, tan detallista, en la que vemos, por ejemplo, panoplias, que son una especie de elementos decorativos con lanzas, escudos, etc. Vemos también roleos, que son esta decoración en vegetal que se va enroscando. Vemos bucráneos, que son cráneos de animales o de personas, como vemos aquí,
Y aquí, bueno, el típico detalle que te hacen buscar cuando vas a Salamanca, que es un cráneo que tiene encima una ranita. Esto que vemos aquí es decoración de candelabro o a candelieri, es decoración que tiene un eje vertical, El segundo estilo es el estilo purista, que se correspondería más o menos con el Cinquecento en Italia, pertenece al segundo tercio del siglo XVI y lo más importante y lo que nos hace reconocerlo es que tiene mucha menos decoración que el plateresco. No quiere decir que no haya nada de decoración, pero sí que tiene muchísima menos. Pertenece al segundo tercio del siglo XVI y vemos como algunos muros aparecen desnudos, sin decoración, aparecen escudos, frontones, pilastras adosadas, arcos de medio punto, balaustradas y en la parte de arriba una crestería. Sigue habiendo decoración, pero muchísimo menos. El edificio casi más característico pues es el Alcázar de Toledo de Alonso de Covarrubias. Supongo que sabéis que este alcázar fue destruido durante la Guerra Civil Española, pero luego se pudo reconstruir muy bien, dado que había pues, muchísimos grabados y dibujos sobre el alcázar. Es un edificio imponente que domina la ciudad de Toledo y en la que podemos ver fachadas bastante lisas y rematadas con 4 torres con unos chapiteles y unos tejados hechos de pizarra que lo que hacen es pues un poco contrastar con lo demás. Sin embargo, lo más bonito, evidentemente, es el patio. El patio del Alcázar pues tiene todas las características de los patios italianos, con arcos de medio punto, columnatas de órdenes clásicos, y el patio es el que articula absolutamente todo el edificio. También en Toledo, en la entrada, tenemos la Puerta Bisagra. Es una puerta monumental de entrada a la ciudad en la que podemos ver muy grande el escudo imperial de Carlos V, un frontón y a los dos lados pues tenemos 2 torres cilíndricas, también con decoración un poco de almohadillado, al igual que la puerta. Una puerta muy monumental, muy bonita. Sin embargo, quizás el edificio más famoso de esta época purista quizás sea la Universidad de Alcalá de Henares. La universidad que está dividida la fachada en 3 tramos distintos, que guarda también un poco las proporciones clásicas de la proporción áurea, que tiene muros un poco lisos, pero que también vamos a ver que tiene decoración importante. Todavía tiene algo de decoración de candelabro, frontones triangulares, amorcillos en la parte de arriba, medallones, un atlante que está sujetando cada una de las columnas de la fachada, y aquí podéis ver pues, estas columnas de orden compuesto tan bonitas con hojas de acanto, con hojas y a la vez con volutas. Eso se llama orden compuesto. Aquí tenemos uno de los patios que tiene la Universidad de Alcalá de Henares, que fue fundada por el cardenal Cisneros. Otro de los grandes edificios de la época purista es el Palacio de Carlos V en la Alhambra, que lo hizo Pedro Machuca. El palacio es de planta cuadrada con un patio circular, lo vamos a ver ahora mucho mejor, y en la fachada principal vemos como en los laterales tiene almohadillado y la fachada principal está rematada de manera que se ve muchísimo mejor con un plinto, columnas de orden dórico, arquitrabe, friso con triglifos y metopas y un segundo piso con superposición de órdenes. Aquí vemos que el orden es jónico, es decir, en la parte de abajo utiliza el dórico y en la parte de arriba el jónico. Esto ya lo sacan directamente del Coliseo romano, del anfiteatro Flavio, que ya presentaba esta superposición de órdenes. Es llamativo que en este momento empiezan a aparecer frontones triangulares, ¿vale? Antes no existen, es también por influencia del Cinquecento italiano. Podéis ver aquí una de las esquinas del palacio, se ve que es un palacio muy monumental. En la planta baja tenemos ventanas cuadradas y circulares y en la parte de arriba pues unas ventanas más grandes adinteladas con frontones y otra vez ventanas circulares, pilastras adosadas y almohadillado en la parte de abajo. Podéis ver aquí una foto aérea en la que se ve cómo el palacio de Carlos V queda incrustado en la Alhambra. La Alhambra fue utilizada por los reyes católicos cuando invadieron, cuando conquistan Granada,
Ellos van a residir en el Palacio de la Alhambra y luego fue utilizada también por Carlos V, que decide hacerse aquí un palacio que apenas utilizó porque él estaba siempre prácticamente fuera de España. Vemos una foto del patio circular, que es hermosísimo, con columnas dóricas en la parte de abajo, aquí las vemos, y columnas jónicas en la parte de arriba. Es muy extraño, este patio circular prácticamente no lo encontramos en ningún otro sitio de Renacimiento italiano. Y el último estilo que vamos a ver es el estilo escurialense o herreriano. Se llama escurialense porque su construcción más monumental es San Lorenzo del Escorial, y herreriano porque fue Juan de Herrera el que finalmente pues, fue el gran arquitecto de la obra del Escorial. El Escorial, que lo tenéis explicado también en una hoja en el libro, pues es a la vez monasterio, palacio, colegio, mausoleo, habitaciones privadas de Felipe II, es decir, un complejo realmente impresionante con miles de habitaciones y miles de metros cúbicos de granito. La planta que tiene es una planta cuadrada con un patio, que es el patio de los Reyes, que da acceso a la basílica, y tiene aquí un saliente, de manera que la planta nos recuerda a una parrilla porque la iglesia está dedicada a San Lorenzo, que fue martirizado sobre una parrilla. La construcción se inicia en 1563 para conmemorar la batalla de San Quintín, y donde por lo visto pues sin querer se destruyó una ermita dedicada a San Lorenzo. Es un edificio el más importante de Juan de Herrera, aunque hizo algún otro interesante, como por ejemplo la Catedral de Valladolid. Es una obra enorme que pasma por las grandes dimensiones que tiene, miles de habitaciones, cientos de ventanas, unas paredes absolutamente lisas que llaman la atención por la falta de decoración, que es lo más llamativo. Es una obra verdaderamente exagerada y que tiene una gran explanada alrededor para que se pueda ver, para darle aire, para darle espacio. Esta sería uno de los laterales en que vemos cómo es muy racionalista, muy fría. Solo vamos a ver unas pocas buhardillas en la parte superior, chapiteles, que son estas agujas tan apuntadas. Esta obra, mandada a construir por Felipe II, pues la única parte que tiene un poco decorada es justamente la parte central de la fachada principal, en la que encontramos orden toscano, os recuerdo, con basa, fuste, capitel, arquitrabe y un friso con triglifos y metopas. Luego tendríamos el cimacio y la cornisa. Y a partir de aquí arrancan unas pirámides terminadas en bolas. Las bolas van a ser un elemento decorativo de los pocos que tiene el Escorial. En la parte de arriba, en el cuerpo de arriba, lo que tenemos es orden jónico, otra vez, el escudo de Felipe II, y sobre él la estatua de San Lorenzo, al que está dedicado el monasterio, la iglesia de San Lorenzo del Escorial. Entramos hacia la basílica por el patio de los Leones, y esta sería la fachada de la basílica, otra vez de orden toscano, basa, fuste, capitel dórico, arquitrabe, friso con triglifos y metopas, y las estatuas de los reyes, los santos reyes de Judea. Un frontón que en este caso aparece roto por una ventana, eso es una señal de que ya estamos dentro de la influencia del manierismo, y las bolas como elemento decorativo. Otra vez una vista para que os hagáis una idea pues del tamaño que tiene todo. Aquí veis unas personas que nos sirven un poco de referencia. Nada de decoración, solamente los elementos constructivos. En el interior, la Basílica del Escorial es sumamente fría, no tiene nada de decoración. Lo único que vamos a encontrar, fijaros las dimensiones, las pilastras adosadas. Estas pilastras adosadas son de orden toscano también, con basa, fuste acanalado y capitel. Encima, arquitrabe, friso, cornisa y cimacio. Tenemos también una gran cúpula, que la vamos a ver ahora, bóvedas de cañón sobre pechinas. Estas son las pechinas que nos sirven para pasar de una planta cuadrada a una planta circular. Otro detalle de las bóvedas, algunas de ellas están pintadas, y tenemos también un órgano, como solía ser habitual en aquellas épocas,
Y aquí podemos ver la cúpula, que parece un poco, sin duda, influenciada por San Pedro del Vaticano. Una cúpula con linterna, con tambor, con ventanas y sobre pechinas. Y nada más, espero que os haya gustado este pequeño resumen sobre la arquitectura del Renacimiento en España.